¿Me das tu autorización para grabar esta entrevista? Sí. Nos encontramos acá con Nicolás Rovira. Nicolás, la primera pregunta es si sabes lo que son los programas de televisión Muy Buenos Días o Día a Día. Sí. ¿Recuerdas desde cuándo veías este tipo de programas? Uy, desde muy pequeño. Tengo recuerdos de sí, ser niño en vacaciones y levantarme tipo 7 de la mañana a ver, o sea, que ya está el programa, junto con la finca de hoy. ¿Y qué lo motivaba a ver esos programas? No sé, creo que era costumbre principalmente. Yo recuerdo mucho también a mi abuela cuando se levantaba y estaba, por ejemplo, planchando, haciendo aseo, como que a la par estaba viendo los programas. Creería que es más costumbre inicialmente. ¿Cómo se sentía mientras los veía? ¿Le hacían compañía? Sí, 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 sí. ¿Con quién solía verlos? ¿Formaban parte de una rutina familiar? Pues mi abuela diría que principalmente era la consumidora de ese tipo de programas. Muy rara vez en esa época mis papás pues trabajaban mucho y no solían estar en casa, entonces muy rara vez los veía con ellos, pero a veces puede que, lo que te digo, o sea, a veces de vacaciones o algo, tengo recuerdos vagos, pero principalmente me acuerdo es con mi abuela o tipo semana de receso y esas cosas, lo veía solo. A veces como que podía levantarme temprano a ver televisión, que era como algo raro para un niño, y lo podía ver a veces. ¿Y usted recuerda tener presentadores favoritos? Pues yo creo que hay uno que todavía, que incluso hoy me da de comer, que es J. Mario. J. Mario es alguien que es icónico en la televisión colombiana, por más allá de su muerte, o sea, sigue siendo icónico porque hay presentadores como Carolina Cruz y como Laura Acuña que todavía lo recuerdan. Hernán Orjuela es alguien que además me marcó personalmente y lo mismo, me da de comer hoy. Hernán Orjuela me di cuenta por mi trabajo que además es una persona que mucha gente conoce. Yo a él solo lo conocía por Sábados Felices, porque además yo de chiquito pues fui a Sábados Felices y entonces tengo recuerdos de que él me abrace y me presente y demás. Pero luego ahorita, ya escribiendo un poco sobre su vida y demás, me di cuenta que él no solo estuvo en Sábados Felices, o sea, también estuvo en programas icónicos como También Caerás, como Hoy es Viernes, que es uno de los programas que le dio la fama. Creo que incluso estuvo, o Día a Día, de pronto sí, en emisoras radioactivas. O sea, él es otro presentador que la gente mantiene ahí, aunque ya hoy en día está en Estados Unidos, igual la gente lo mantiene ahí. Sí, J. Mario, Hernán Orjuela, Carlos Calero también es alguien que es más con el tema de los reinados de belleza y demás. Creería que esos tres principalmente por ahora. Ah, bueno, no, pues Laura Cuña, Carolina Cruz, Catalina Gómez, creo. Ah, yo me acuerdo porque de chiquita me gustaba mucho Catalina Gómez, me parecía muy bonita. Por más de que yo sabía que era como una pues, señora para mí, me parecía muy linda, o sea, como que era muy carismática y demás. Creo que todavía. Eh, y Jessica Cediel, me acuerdo, también porque se volvió meme, porque una vez se cayó en pleno programa. Entonces, es bien icónico esa escena con Laura Cuña. Sí, creería que esos son por encima. ¿Alguna vez te sentiste identificado o como escuchado por este tipo de programas? Escuchado no sé, pero sí me sentía más que... Sí, identificado puede ser la palabra, no sé, no, se me acaba de ocurrir una, pero se me olvidó. Pero sí, o sea, como que yo me sentía representado, creería que es más la palabra. En el sentido de que es una charla amena que se puede dar casualmente como en una sala de la casa, por ejemplo. No es algo forzado, es algo que además están cocinando y a mí desde muy pequeño me gustó la cocina, entonces era como chévere ver que mezclaban el entretenimiento y las entrevistas y todo con la cocina y era como un espacio de interacción matutina, algo que uno normalmente diría, por ejemplo, con su familia en un paseo. Yo veía más o menos la estructura así que yo recuerdo estar de vacaciones con mi familia y mientras alguien cocinaba, los otros jugaban y los otros hablaban y todo se daba el tiempo. Siento que es algo que capturaba bien, o captura, creo que todavía hay varios que siguen, eh, capturan bien ese tipo de programas. Em, ¿Le parecía que los presentadores le hablaban directamente a usted? Sí, J. Mario creo que era muy bueno en eso. Sí, lo que te digo, o sea, creo que J. Mario es el que más representa eso en cuanto a la dirección, porque Laura Cuña y bueno, todas estas otras presentadoras solían estar, era, a ver, si bien presentaban y todo, el que dirigía siempre y se notaba era J. Mario. Entonces creo que él sabía hacer eso muy bien y por algo llegó a ser tan querido en Colombia. ¿Y cómo consideras que él lograba esa conexión con el público? Bueno, hoy siendo un profesional de la comunicación entiendo que él usaba un lenguaje sencillo, que era para lo que iba dirigido su programa. O sea, él no le hablaba a ejecutivos,
él no le hablaba a mega intelectuales en un congreso, él le hablaba a la gente, a todo el mundo, y hay que entender que además, pues al ser parte de canales como Caracol y RCN, que son los más masivos en Colombia, pues te ve gente de todos los estratos, de todos los lugares, sí, o sea, de todo tipo de clases sociales, educativas. Entonces hay que caer en un lugar común sin llegar a ser vulgar, que a veces pasa. Hay varias emisoras, que no quiero decir el nombre, pero pues hay varias emisoras que sí caen ya en ese tema de lo popular, entre comillas, no me gusta llamarlo así, pero académicamente hablando, en lo popular y en lo, a mi parecer, un poco a veces grotesco ya el lenguaje. Él se mantenía en una barrera en que, si bien generaba esa confianza de hablarte cercano, no era vulgar, sí, no era de la calle tampoco, pero tampoco era súper formal y académico con los términos. Eso es algo que creo que él tenía muy bien. Además, pues era un programa en donde se notaba que no era rígido en el sentido de la interacción, como sí se puede dar en otros programas. Entonces era algo que si surgía el chiste, pues él hacía el chiste. Por ejemplo, lo de Jessica Cediel, pues es algo que marca a mucha gente, pero es algo que puede pasar en un programa así en el sentido que son espontáneos. Si bien estoy seguro que había un libreto y había un esquema, no era un esquema cerrado que los mantuviera como a leer el prompter y ya. Es algo en que ellos mismos interactúan, y esa naturalidad creo que fue algo entre comillas avanzado para lo que es hoy la comunicación gracias a las redes sociales. Y es que gracias a las redes sociales también descubrimos que ya ser tan acartonado ya se siente raro. Algo que era tan natural antes en la televisión y en los presentadores, hoy se siente raro porque ya es natural para nosotros que, por ejemplo, celebridades se levanten y graben una historia recién levantados. No es lo ideal, obvio, pero pasa. Entonces tú ya sabes que hay gente que, así como tú, pues se levanta, tiene sueño, trasnocha, está de fiesta. Ese era un acceso a la vida de la gente famosa, por así decirlo, que no había antes. Entonces creo que esa naturalidad que le daban estos shows fue algo temprano y fue algo que capturó al público también. Ahora, esto sí es un esquema muy gringo normalmente, ¿no? Los estadounidenses desde el inicio han sido muy así con sus programas, hasta en noticieros. O sea, ellos, si uno lo ve en temas deportivos, en temas informativos y demás, siempre han sido de tomarse el cafecito, de estar en una sala, de tratarte como si estuvieras tú en tu casa. Y pues en Colombia además normalmente hemos adaptado muchos contenidos y esquemas estadounidenses principalmente, luego europeos, y bueno, dependiendo de algunos van variando, al punto que hoy, por ejemplo, canales como Win Sports, que son de deporte, que no tenían nada que ver en ese sentido, ya hacen lo mismo similar a lo que era un Muy Buenos Días o a lo que era un Día a Día, pero desde el deporte. Entonces te llevan la gente a hablar y tienes al chef cocinando y vas hablando y vas mirando los partidos y todo, que es algo que pues, me parece curioso, porque en la industria del deporte creo que en Colombia principalmente no se ha hecho bien y se ha hecho, o sea, como que siento que todavía faltan matices, pero pues ahí van. Y ahora con la llegada del streaming, pues es algo que es aún más natural. También quería preguntarte qué tipo de actividades hacías mientras veías este tipo de programas. Yo muchas veces solo estaba en la cama y lo ponía de fondo realmente, que eso sería una escucha, juepucha, se me olvidó, no sé si es escucha activa o pasiva. Creería que al estar haciendo cosas a la par es una escucha pasiva, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, recuerdo lo que te digo de mi abuela. Igual ella estaba planchando, cocinando, haciendo aseo y esto estaba de fondo. O sea, normalmente es un programa que está de fondo. Porque lo que te digo, o sea, no es algo que uno se siente como solo a ver, sino es más como sentir la visita, haz de cuenta. Es un poco eso. ¿Y sientes que estos programas influían en tu estado de ánimo? Pues yo no tengo malos recuerdos de ver el programa. O sea, yo no recuerdo estar viendo el programa y como que sentirme triste o angustiado. No sé qué tan directamente influían, pero tengo buenos recuerdos, claro. Además, hoy pues me puede estar ganando la nostalgia también. Pero no tengo malos recuerdos, entonces diría que sí, un poco. O sea, no es como que me cambiaran el ánimo directamente, pero mis recuerdos sí se mantienen como en algo bueno, por así decirlo. Ya que tocaste el tema de la nostalgia, ¿crees que hacen falta programas así hoy en día? Creo que todavía los hay. Lo que pasa es que creo que no se han sabido adaptar. O yo como público los dejé de consumir también. Porque yo creo que pues ya por mi trabajo, por mis horarios y demás, pues ya no lo consumo tanto. O sea, lo que te digo, yo por ejemplo veo el de Win, porque pues soy una persona que a las 6 de la mañana ya inicia un turno y vivo el deporte, entonces estoy conectado a canales deportivos, pero igual no me gustan. Y siento que, lo que te digo, o sea, con la llegada del streaming, y esta es una visión quizás un poco muy joven para la comunicación, pero desde hace años yo veo que hay varios canales que tratan de imitar el modelo del streaming en televisión.
Y a mí me parece que eso es incorrecto. Creo que muy pocos lo han logrado. Y los que lo han logrado realmente no lo logran a punta de televisión, sino que ese mismo contenido lo llevan a redes sociales, que es donde sirve. Yo creo que en televisión falta algo, y aquí ya me tocaría hacer una tesis de estudio, pero falta algo que logre conectar con la gente joven sin duplicar formatos erróneamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo veo el programa de Disruptivos en Win, creo que ya se llama Disruptivos hoy en día, sí. Y es básicamente ver el mismo estudio de Win Sports, pero con micrófonos de streaming y audífonos y como tratan de ser más relajados. Pero yo sigo sabiendo que son televisión, o sea, yo sé que ellos no son streamers, no me hablan, me siguen hablando como periodistas, solo que con elementos de streaming, pero eso no es un streaming. Entonces, siento que, diferente por ejemplo a ESPN, que en Argentina sí supo llevar a streamers que les gustaban el fútbol e interactúan con periodistas jóvenes que más o menos entienden el formato, y ahí se da una interacción un poco más natural. Pero igual es como que si yo voy a la televisión no estoy esperando un streaming, porque pues para eso está el streaming. Entonces yo creo que en la televisión faltan contenidos que se adapten a la modernidad sin caer en lugares que ya están ocupados también. O sea, creo que a la televisión le falta encontrar su lugar para público como nosotros, porque igual pues uno ve y las abuelas siguen viendo novelas. Aunque por ejemplo mi abuela ya ve Netflix, ya ve Pasión de Gavilanes en Netflix. Entonces, por ejemplo, Caracol creo que lo ha intentado teniendo una plataforma aparte, que es Ditu, teniendo plataformas aparte como Caracol Sports y demás, y manteniendo su base. Hay que entender que igual Caracol realmente es una productora más allá de que solo canales de televisión, es una gran productora. No trabajo para Caracol, por si acaso. No sé, siento que por ejemplo lo que hacemos nosotros en Red Más Noticias como noticiero es un espacio en que el noticiero ya no es solo informarte, sino además hay un contenido de comentarios y demás, y lo que he escuchado de críticas, de vuelta de público externo, pues es que les gusta porque es algo distinto. Creo que es un formato que sirve. El tema de hacer comentarios y demás, creo que es algo que poco se ha hecho en televisión en cuanto a lo informativo, como salir un poco de ese molde, y en lo deportivo ya hoy en día se vuelve tan bulloso que termina siendo un circo a veces. Me da culpa a los periodistas deportivos, pero no sé si es que hagan falta programas así. Yo creo que todavía los hay, pero no se han sabido adaptar. O quizás yo como un público más joven ya los dejé un poco de lado también. No sabría decirte, ahí sí tendría que ser un poco más introspectivo, aún más. Y ya para finalizar, ¿consideras que este tipo de programas eran auténticos o que más bien eran actuados? Yo creo que hay una mezcla de ambos y ya hoy en día conociendo más los medios, pues creo que un profesional logra dejar atrás ciertas cosas que pueden venir de afuera. O sea, yo no te digo que, por ejemplo, J. Mario y Laura Cuña tuvieran la mejor relación. Creo que sí la tienen. A ver, lo que digo es, puede que uno en cámara los vea súper bien, pero fuera del estudio son otra cosa. Y lo digo porque pasa y es algo que uno se acostumbra ya después en los medios. Es una cosa es al aire porque esto es trabajo. Lo que pasa es que todo el mundo cree que esto es solo como que te ponen una cámara y ya, y tú hablas, mierda, perdón, tú solo hablas y ya. Pero no, esto requiere un manejo corporal, un manejo de emociones, un manejo del lenguaje, saber posicionarse en una cámara. Entonces, con el tiempo eso se vuelve un poco más natural. Y empiezas también a entender que así es la otra persona al frente, te caiga mal, pues es tu trabajo y ante el público se tienen que ver maravillosos. Pasa un montón, o sea, yo conozco periodistas que sé que no tienen relación alguna y uno en cámara los ve súper bien. Ahora, que esa naturalidad muchas veces pues ayuda en el sentido de que si tú te llevas bien con un compañero fuera de cámara, en cámara se va a notar mucho más. Pero eso no quiere decir que no, o sea, que sea actuado, pero pues tampoco creo que sea del todo natural, por así decirlo. Sino que con el tiempo se aprende a manejar y se aprende a decir que lo que pasa fuera del estudio pues queda allá y lo que está en el estudio ya es el trabajo. Igual yo creo que si hay un gran porcentaje de naturalidad. Creo que programas así fracasan si fuera de cámaras no hay una relación cordial, por lo menos no digo que sean súper amigos y vayan a cenar y demás, pero es más fácil lo que te digo, o sea, ese tipo de química se nota cuando uno se la lleva bien con alguien en cámara, porque no hay que disimular tanto también, o sea, como que no hay que forzarlo y eso ayuda. Al fin y al cabo somos seres humanos de todas formas, pero yo creía que es una mezcla. Diría que es mucho más naturalidad, es mucho más, el 80% diría que es más naturalidad y por eso se busca siempre que un grupo de este tipo de trabajo
tenga cierta química. Ahora, igual, esto no quiere decir que no hayan ensayos, que no hayan libretos, que no hayan repasos, pero ayuda más que sea natural. Ahora, igual debe haber alguito de fingido porque pues, son medios de comunicación, o sea, no es un documental, por así decirlo. Muchas gracias, Bueno, Nicolás, por con tu gusto. tiempo. Bueno.